Buenos días a toda la audiencia. Este, en este día tan particular, con tantos avances de noticias que tiene que ver con tantos temores como el que describía recién, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, esta es otra de las entrevistas, es el tercer entrevistado de usted, Martín, de este ciclo que estamos produciendo con Mediodía en la Mesa, FM Sobrenatural. Ciclo de entrevistas a periodistas y comunicadores locales, que en un primer momento yo estimaba más o menos entre 3 y 4 meses de realizar, sí, una entrevista por semana, pero por ahí me van apareciendo otros comunicadores que se me escapan, Claro. agregando a la lista y probablemente me lleve más de medio año, todo el año. Eso va a depender si podemos hacer una entrevista por cuestiones de coordinación, una cada semana. Así que yo muy contento por eso, ¿no? Primera pregunta, Eduardo. Usted, bueno, ya mencionamos que es periodista, fue docente, es procurador, titulado como procurador, columnista, bueno, muy conocido por haber estado muchos años en LT40, Radio La Voz de La Paz, en FM también. En Canal 5 también, pasó por Sí, Canal 5, por sí. la televisión local también, así que es muy conocidísimo y conocida la voz de Eduardo Martín Romero. Primera pregunta, ¿en qué cree más después de su largo trayecto de vida como profesional y pensador desde la comunicación? ¿En la sociedad sin clases, en la sociedad clasista, en la sociedad política que por definición beneficia a un sector o a pocos sectores, o en una futura sociedad y estado estamental virtual? ¿Y qué es el nuevo comunismo luego de una gran guerra financiera y de divisas? Bueno, vale la pena hacer la aclaración que hace rato que no hago radio también. Sí. Hace algún tiempo que no escribo columnas tampoco. De todas maneras, uno se mantiene de alguna manera informado. Con relación a la pregunta, yo siempre digo que por ahí el extremo, la polarización en algunas cuestiones, trae algo, o los dogmas, si uno lo quiere marcar de alguna manera, traen algún tipo de inconveniente. Eh, yo en realidad me defino más como pragmático, o sea, esto Sí, no significa que voy a cambiar permanentemente la forma de pensar, sí. pero una situación es la que puede vivir una sociedad totalmente evolucionada, con todos sus problemas satisfechos, y otra cosa es una sociedad donde tiene grandes deudas con sus habitantes, ¿no es cierto? Por Sí, aquello de digamos, de hacerse cargo de un proyecto o de una idea que tiene que ver con una sociedad clasista, una sociedad con una sola clase, un comunismo. Yo veo, por ejemplo, que los países nórdicos, más allá de que tienen ricos y pobres, tienen diferencias este, menos sutiles de las que ujú, puede tener por ahí una sociedad como la nuestra. Esto no significa que los países nórdicos no tengan clases, tienen clases igual. Pero cuando uno habla de diferencia de clase, lo primero que le surge a uno en la manera de pensar es la cuestión que tiene que ver con los países subdesarrollados como los nuestros, donde las diferencias son profundas, son, yo diría, hasta, digamos, de mal gusto. La ostentación que se hace de alguna riqueza y la apetencia tan fuerte por la cuestión económica, en contrasentido con gente que le está pasando muy mal. Entonces por ahí digo, pucha, qué bueno que estas diferencias se mellen, sí, sin que esto signifique hacer una sociedad uniclasista, ¿no es cierto? sí, Digo, por eso es un poco para explicar la falta de apegarme en lo personal a un modelo particular. claro. A mí me gusta leer primero qué es lo que pasa en la sociedad, y a esa sociedad aplicarle algún tipo de modelo o desear que apliquen determinado tipo de modelo. Por ejemplo, en la Argentina, a mí me parece que esta situación tan bochornosa de clases tan diferenciadas y con gente padeciendo tanto y con gente enriqueciéndose cada vez más, y que cada una de las que nosotros llamamos crisis en realidad no sean crisis, sino que son
oportunidades para que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres se vuelvan más pobres, hay algo que hay que definir. Es decir, Sí. tampoco pienso que debe ser por la fuerza, pero la sociedad en su conjunto tendría que pensar un poco más que los muchos ricos o los más ricos que son algunos se debe a que otros son mucho más pobres o son mucho más los pobres. Tal vez no esté contestada con precisión, pero es hasta ahí mi forma de pensar. Claro. La última partecita de la pregunta, ¿qué es el nuevo comunismo luego de una gran guerra financiera y divisas? Esa pregunta va a que hay ciertas posiciones de ámbitos económicos, de ámbitos de negocios, Por arriba de los... teorizadores que en el futuro, bueno, la vida como estamos viviéndola hoy con el manejo del dinero desaparecería y habría una situación nuevamente de esta mentalidad en los países de Occidente, y que sería el Estado el que asigne patrimonio otra vez a los ciudadanos. Sí, Es una idea que está, sí, sería una virtualidad, ¿no? Sí, son especulaciones, ya están apareciendo los Ya Bitcoin y todas están, esas ya cosas. están. Además, en la mayor parte de tu vida y de mi vida no manejamos dinero físico, sino que manejamos transacciones que uno no sabe ni siquiera dónde está el dinero Sí. físico. Sin duda vamos camino a algo que puede ser eso. No sé si será eso. Podría ser otra cosa. Podría ser otra cosa también, ¿no es cierto? Por eso no me animo a definirme, por eso es que planteaba lo de el pragmatismo. Me gustaría esperar a ver la experiencia que, si llego, la experiencia que me depare el futuro con relación a este tipo de apreciación. Pero es cierto que una movida en ese sentido hay, desde lo pequeño, el hecho de que se haya perdido idea de lo físico y uno vea las colas que hay en los bancos cada vez que se cobran haberes y que le digan uno puede pagar por home banking, uno puede manejarse de otra manera. Si bien es cierto la gente se resiste, ya hay una tendencia a ese tipo de cosas. Yo recuerdo que era chico y cuando yo tenía que pelear algo con una empresa iba a la oficina, y hoy en día tengo que llamar a un call center que capaz que me atiende un venezolano, me atiende un centroamericano, y esas cosas se vienen. Y a veces te atiende un venezolano o un peruano o un colombiano y que además no están en sus países, sino que están en Estados Unidos o Brasil. Sí. La mayor parte de las experiencias que he tenido. Cierto. ¿Teme por los estragos del coronavirus? ¿A qué otras cosas de la vida le teme? Bueno, yo no sé si es temor, pero siempre dicen que uno debe temer al enojo de Dios, por ejemplo, pero es cierto que preocupan algunas cosas. A mí el coronavirus me preocupa y me preocupó desde que apareció, porque nunca tuve la capacidad de leer si era algo inventado, era algo que venía fabulado, si era algo que había sido sembrado. Nunca supe ni voy a saber. Pero hay muchos chicos que mueren por desnutrición, ¿no es cierto? Y uno, cuando suma los casos en el mundo, se da cuenta de que hay otros estragos de la humanidad que no se refieren con esto, y sin embargo no se tocan con tanta seriedad ni con tanta profundidad como se toca por ahí el coronavirus. Es cierto que hay una cuestión que es básica. Cuando la enfermedad afecta más a los sectores que más tienen, la información aparece con más rapidez. Sí. O sea, si hablamos de cualquier enfermedad que Dengue. tenga que ver, Dengue, por ejemplo, en la Argentina, las enfermedades infectocontagiosas sexuales que han proliferado en la Argentina últimamente a raíz de un montón de cuestiones, uno ve que el tratamiento informático, en cambio, como el dengue afecta a los que viajan y se trasladan en el mundo. En el Chaco están muriendo, me contaban la semana pasada, indígenas. Bastantes personas han muerto por el dengue últimamente. Sí. Por eso hay en Misiones mismo, hay un desastre con el dengue en Entre Ríos. Sin embargo, esas cuestiones, como le toca a sectores, parece ser de que
no merecen el tratamiento. Sin embargo, esto que afecta a viajeros internacionales, a los europeos, entonces la cuestión es distinta. ¿Cuál es su gran satisfacción de la vida, además de poder viajar y acercarse o ver de cerca otras maneras de ser y de tratar? Claro, a mí me parece que eso es lo importante. Es decir, hay muchos que no entienden el tema de viajar, ¿no es cierto? A mí me apasiona y ojalá hubiese podido hacerlo con más continuidad, sobre todo para conocer más gente, para ver más costumbres, para ver más... yo tengo, por estilo, cada vez que viajo, hablar con la gente del lugar, o sea, no intento no sé idiomas, no manejo idiomas, pero intento de alguna manera comprender algunas cosas. Otra cosa que me haga feliz, por supuesto, la familia, mis amigos, el haber, yo siempre digo, para mí la vida me ha dado puras satisfacciones. He cometido errores impresionantes y mucha gente los conoce. No sé de volver a vivir si lo hubiese cometido, pero estoy seguro que voy a volver a vivir la vida que viví, o sea, estoy satisfecho con eso. Por eso a mí me parece que esa es una de las felicidades más importantes. ¿Cuáles fueron las razones que marcaron o decidieron su retiro de la radio? Bueno, el periodismo nuevo que no lo entendí, en primer lugar. Para ser sincero y para ser honesto, me cansé de algunos manejos. A ver, económicamente cuando yo hice radio nunca me fue mal, esa es una de las verdades. Lo que ocurre es que como nunca me fue mal, también los medios de radio pretendían que a ellos tampoco les vaya mal, como es lógico. Esto terminaba en una disputa muy cruda, por aquello de que en La Paz somos pocos y nos conocemos todos. Al principio, venite a la radio, qué sé yo, vos estás teniendo problemas donde estás, venite a esta. Y iba a ese y volvía a tener problemas. Un buen día me replanteé, pero entonces no son ellos los que tienen problemas, evidentemente soy yo el que tengo problemas. Y decidí retirarme de la radio. Cuando me preguntás de la radio, te digo específicamente lo de la radio, porque también me retiré de escribir, me retiré de un montón de cosas más. Estamos compartiendo la tercera entrevista del ciclo de entrevistas a periodistas y comunicadores. Lo damos aquí la entrevista luego del microespacio de amiga a amiga. Bien, Eduardo. En mi caso, a mí me fascina Paul Auster como escritor. Y vi a usted algo de Italo Calvino. Cuéntenos cuál es el valor o la vigencia de Italo Calvino. Bueno, evidentemente cada cual tiene su situación de más o menos llegada a algún tipo de pensamiento. Lo de Calvino sigue manteniendo vigencia, eso es innegable, no tiene otra cuestión. Han aparecido algunos pensadores nuevos que ya no son tan nuevos, algunos están desaparecidos, como Bauman, donde plantean sociedades un poco más, menos consumistas, digamos, de alguna manera, y en realidad son los que a mí me atrapan, porque a mí me parece que la lucha que tenemos que dar es contra pensamientos consumistas, ¿no es cierto?, porque nos llevan a un extremo. Por eso digo, sin desmerecer la vigencia todavía de muchos pensamientos que tienen que ver con otras épocas, por ahí la modernidad, como dice Bauman, la modernidad líquida la debemos repensar en forma permanente. Por eso yo me inclino un poco más por los pensadores más nuevos. Bien, bien. Nos está presentando esta entrevista Multigol, hacer realidad tus sueños con planes de viviendas, planes de ahorro, de autos o de dinero en efectivo. Si ganás, no pagás más. Más información al 3743 54 88 86, 3743 54 88 86. Multigol premia tu ahorro. ¿Cuánto crédito puede darse a la democracia? ¿La corrupción es inmanente a qué cosas?
¿Puede la democracia subsistir a la corrupción? ¿Una república sería mejor sin democracia? Bueno, yo soy democrático por excelencia, o sea, creo que, a ver, creo que la democracia, como siempre se dijo, no es el mejor de los sistemas, no es el sistema sin problemas, pero es el mejor de los sistemas. Los gobiernos autoritarios a mí no me caen bien, ni siquiera las actitudes. Con relación a la corrupción, yo discrepo con eso de pensar que la corrupción es la democracia. En realidad, la corrupción se instala en la sociedad. Lo que ocurre es que cuando la sociedad es la que establece la forma de gobierno, por llevarlo en una conversación cruda al tema del principio democrático, claro, si la sociedad es corrupta, el gobierno será corrupto. No existe otra. Si la sociedad es sana, no va a tener ningún problema con la democracia, porque los que gobiernen van a ser sanos, porque las relaciones van a ser sanas. Pues fíjate, con el coronavirus, nomás por establecer un principio ahora, cuánta gente está buscando el caminito para evitar tener que padecer las consecuencias económicas o de falta de venta o de caídas de cosas. Si yo digo tal cosa, podría ser tal otra. O sea, la gente en realidad tiene una tendencia a la corrupción. Si no, no podría ser el cuento del tío, que te llamen por teléfono y te digan que ganaste un auto y que tenés que depositar determinada suma de dinero para transportarte el auto. Si vos sabés que nunca jugaste en una lotería ni nada, pero la gente pone el dinero y así cae en el cuento del tío pensando que se va a quedar con algo que no le corresponde. O sea, es el cuento, es la corrupción social la que genera problemas y no la democracia. Por eso defiendo fundamentalmente el principio democrático. ¿Qué cosas de la sociedad, de nuestra sociedad de La Paz, descubrió con sus años de periodismo y luego de reflexionar por muchas décadas? ¿Qué ha descubierto de la sociedad de La Paz? Yo no soy de La Paz, yo no soy nacido en La Paz, yo nací en Santa Cruz. Pero estoy acá desde que tenía 9 años y recuerdo, y siempre lo digo cada vez que puedo, cuando yo vine a La Paz y vi el puerto con esa imagen tan especial, vine en un verano, vine en febrero, yo dije, de este pueblo no me voy más. Y se enamoró. Es cierto, no me voy más. Yo vi calle Belgrano llena de árboles verdes y ver el puerto al fondo y me apareció un paisaje de almanaque. Con relación a lo que veo de La Paz, me parece que después de tantos años he llegado a la conclusión de que la gente de La Paz no está muy apurada por el avance. A ver, la gente de La Paz vive la ciudad de La Paz como si fuese un pueblo importante. Vive así. Vos mirás cualquier pueblo de los alrededores y podrán ser más lindos, podrán ser más limpios, podrán ser más ordenados, pero el pueblo que tiene vida de ciudad grande es La Paz. El pueblo que anda la gente en la calle, que están las confiterías, que los negocios están todos juntos casi en un mismo lugar. O sea, tiene una construcción como una ciudad grande, más allá de que no quiera cambiar su fisonomía edilicia, sus calles, sus avenidas. Me da la impresión como que la gente de La Paz está muy prendida a sus tradiciones, a su situación, no quiere avanzar. Todo lo que signifique avance le da miedo, o sea, le dio miedo con o sin razón, pero le dio miedo al Paraná Medio, y uno tiene que mirar Posada como está hoy en día, o mirar Federación como está hoy en día, y se da cuenta que crecieron enormemente gracias al impacto que significó, más allá de lo ambiental. Yo estoy hablando, en algún momento le dijeron que le iban a poner una cárcel, también se opusieron, porque iban a venir los parientes de los delincuentes, y los parientes de los delincuentes están acá igual, o estamos acá igual. En algún momento le dijeron que iba a haber un regadío en toda esta zona que iba a permitir el cultivo intensivo de algunas cuestiones, iba a valorizar más los campos y demás. Dijeron que no, porque iba a salir más caro el impuesto y que el impacto económico. Iban a venir los chinos. Vinieron igual los chinos con el coronavirus. O sea,
Cada cosa que vos, en algún momento se dijo de hacer un puente de acá a San Javier, yo me acuerdo que peleé mucho por ese tema, porque el túnel ya estaba colapsado y antes que hagan un puente al lado del túnel salimos a decir vamos a pedir que haya uno entre Corrientes y el túnel y elijamos el nuestro. Dijeron no, pues se va a llenar de camioneros brasileños que van a venir, que la prostitución, que el robo, que... O sea, La Paz, no digo que sea malintencionada, al contrario, amo este pueblo, pero me parece que siempre va detrás del avance. Aunque todo el mundo pide avanzar, ¿no es cierto? Queremos terapia intensiva, que no tenemos médicos, no tenemos cama, no tenemos nada, y sin embargo queremos ese tipo de cosas. Chocamos con algunas cuestiones, cuando quieren hacer un autódromo hay algunos que dicen, no, primero faltemos las calles. O sea, es como que no nos animamos a avanzar. Nos cuesta mucho cambiar la forma de vivir. Yo no quiero que me cambien el árbol de mi casa porque yo a la noche me siento ahí a tomar unos mates. Entonces no quiero que me hagan la vereda más angosta y hagan más calles. O sea, somos así. 45 minutos de las 11 de la mañana estamos conversando con el señor Eduardo Martín Romero. Si alguien recién nos sintoniza, si es alguien grande, ya con la voz nada más ya lo reconoce. ¿Qué hay de la justicia en sí? ¿Considera que la modernidad desde el siglo XVI, 1500 más o menos en adelante, pasando por la posmodernidad y hoy la hipermodernidad o el siglo XXI, son proveedoras de justicia? Cada vez menos. Cada vez menos. También el crecimiento de la humanidad trae este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Yo siempre recuerdo que Malthus hizo la teoría de que el mundo se iba a terminar antes porque la población crecía geométricamente, o sea, 2, 4, 8, 16, 32, o sea, y los alimentos crecían progresivamente, 1, sí. 2, 3, 4, 5, no iba a alcanzar. Lo que Malthus no tuvo en cuenta fue las guerras, por ejemplo, ni tampoco las situaciones que tienen que ver con la injusticia, con el padecimiento, con la exclusión, todo ese tipo de cosas no lo tuvo en cuenta. Evidentemente, a uno le cuesta un poco discernir estas cosas, pero uno no sabe si al final son necesarias todas estas cosas, todas estas pestes, todo este tipo de cosas, todas estas especies de purgas que tienen las sociedades o no, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿es justo como vivimos? Y no, tal vez no sea justo. El problema es preguntarse si es necesario vivir como vivimos o no, ¿no es cierto? Hay sociedades, volvemos de nuevo a la primera de las preguntas, ¿no es cierto? Hay sociedades que necesitan regímenes autoritarios, que no se los puede sacar, tienen un conflicto hasta cultural en todo eso, ¿no es cierto? Y hay países donde son más liberales, tienen otro tipo de porción, entonces uno se pregunta, muchos dicen en la Argentina, por ejemplo, porque una cuestión es el concepto de justicia y otra cuestión es el organismo que imparte justicia en cada uno de los países, ¿no es cierto? Uno siempre piensa, la Argentina es muy permisiva, hay que castigar más a los delincuentes, y otros dicen, no, resulta que son excluidos, entonces le cargamos la pena de los delitos. Entonces, la cuestión no queda tan clara, ¿no es cierto? Que somos injustos, en eso estamos de acuerdo. El problema es si es viable otro tipo de modelo o no es viable otro tipo de modelo en algunas sociedades. Sostienen que el mejor recurso de los estados de hoy en más es la creatividad y el conocimiento. ¿Cuáles conclusiones tiene acerca de las dedicaciones y esfuerzos como prioridades por la educación que asumen los gobiernos, las autoridades ministeriales y los docentes de nuestro país? Bueno, yo soy jubilado docente, ¿no es cierto? En realidad no soy docente, pero mi título de grado me habilita para dar las materias que tienen que ver con lo legal, ¿no es cierto? Y lo económico.
Yo siempre conocí los docentes son particulares porque tienen un discurso que es progresista, que es integrador, que es igualitario, que es crítico. Los docentes tienen ese discurso. Y en realidad tienen una práctica que se da de patadas con todo eso. La primera situación, por ejemplo, hacer alumnos críticos y reflexivos forma parte de todas las propuestas educativas de todas las casas de estudio. Y sin embargo, si algún chico le llega a decir al docente, mire, usted no sabe lo que está diciendo, seguro que le significa que esa materia va a tener problemas. O sea, no lo dejan al chico que sea crítico y reflexivo. Y en cuanto al gobierno, el gobierno se preocupa mucho más por dar cuenta de creaciones de nuevas escuelas que mejorar la calidad en las escuelas que están. Y los sindicatos en esta lo acompañan porque cuanto más escuelas se crean, más cargos docentes son y por lo tanto más afiliados tienen sus organizaciones. Es un esquema perverso que nos han planteado ya desde hace mucho tiempo, pero hay que ser sincero, porque si no va a quedar como que la culpa la tienen los docentes, ¿no es cierto? Y no es así lo que yo quiero plantear, quiero que me entiendan el discurso. Todos los servicios que deberían estar a cargo del Estado y que son asumidos por la actividad privada, todos terminan significando una pérdida para con lo que presta el Estado. O sea, mientras haya salud pública y privada, la pública va a ser deficiente y la privada va a ser la excelencia. Cuando hay educación privada y hay educación pública, también ocurre ese tipo de cuestiones. Es cierto que por ahí uno puede decir, bueno, pero hay escuelas confesionales donde un padre judío quiere que su hijo sea judío y sea inmerso. Hay católicas, hay evangélicas, hay un montón de que tiene que ver con una cuestión moral. Pero hay otras que son una cuestión marketinera, una cuestión de venta. Mi hijo va a tal colegio porque ahí van los tales sectores de poder y yo... Estatus. No solo el estatus, sino la vinculación con los futuros estados, con los futuros actores del poder, ¿no es cierto? Mientras estas cosas sigan existiendo, el Estado no va a poder acomodarse. ¿Cómo ve el ejercicio periodístico de hoy y qué encuentra en nuestra ciudad de La Paz? Bueno, el ejercicio periodístico de hoy, a mí me parece, cambió. No digo que sea ni más, ni mejor, ni peor. Lo que sí ocurre es que aparecieron dos cosas. Por un lado, el periodismo militante, que a mí no me gusta. Hablo del periodismo militante, aquel que fervorosamente en un micrófono defiende la posición de alguien porque políticamente es de su agrado. Otra cosa es cuando uno está convencido. Yo siempre digo, periodismo objetivo no hay ni hubo nunca. Todo el mundo tiene una apreciación subjetiva. Lo que ocurre es que yo a quien le estoy haciendo el mensaje le tengo que aclarar cómo pienso yo. Y de ahí en adelante que él tome su actitud. Otra cosa es cuando yo hago periodismo militante y disfrazo un poco. No es que yo piense así, sino que Darío es un gran estadista, un gran hombre. Yo no digo milito con Darío, no soy sincero en el micrófono. Esa es una de las cuestiones que pasa, una de las cuestiones del periodismo de hoy en día, que no sé si será mejor o peor, pero a mí no me gusta. Y la otra que no me gusta es la grieta que se formó en la sociedad. O sea, yo siempre digo lo mismo. Yo arranqué haciendo radio en el 83 con Alfonsín. Los radicales me odiaban porque criticaba lo de Alfonsín. Después vino Menem. Lo criticaba a Menem al extremo que cuando vino Menem acá la primera vez no me querían dejar entrar al autoclub porque yo era crítico de Menem. Después vino de la Rúa.
también como los radicales que me acompañaban con el apoyo cuando yo lo criticaba a Menem, ahora se ponían críticos conmigo y decían que yo era peronista. O sea, esas cuestiones, no entender que la tarea del periodismo es crítica, fundamentalmente crítica, porque a mí siempre me dicen, bueno, pero hay que apoyar las buenas obras. Una cosa es que uno apoye la buena obra y otra cosa es que es noticia que el gobierno acomode una zanja. No. No. Es la obligación. Es la obligación, exacto. La noticia es que no lo haga, porque no está haciendo lo que debe hacer. Nada más que eso. Y a mí eso, leído hoy con la grieta, me causa mucho problema. ¿A qué obedece usted? ¿A los latidos y aceleración de su corazón o a los llamados de su conciencia? ¿Es una persona completa o con plenitud? ¿Cómo es eso? Bueno, yo, si hubiese escuchado más a mi conciencia, hubiese habido un montón de cosas que no hubiese hecho. En realidad me manejo con el corazón. Lo que pasa es que después reflexiono en conciencia y me doy cuenta que me equivoqué, que metí la pata, que no debería haber hecho lo que hice. Pero ya está. Yo tomo camino por el corazón. A mí me sale y me sale. 56 minutos de las 11 de la mañana, nos quedan 4 minutitos para esta edición, para este programa especial del ciclo de entrevistas a periodistas y comunicadores locales. Estamos con Eduardo Martín Romero. La última pregunta, Eduardo, ¿qué quiere realizar y alcanzar con los años que aún va a vivir? Bueno, viajar más. Estar sano como para viajar más y en realidad pasarla con mi gente. No tengo grandes aspiraciones. Sentirme como siempre hasta ahora dispuesto a que si me tocan y me llaman, es mi momento. No me creo inmortal, no me creo imprescindible tampoco. Pero en realidad lo que busco por ahí es que los afectos míos y los amigos míos me tengan en el recuerdo, así como yo tengo en el recuerdo a los amigos que se han ido, como una forma de proyectarme en un tiempo más, digamos, de alguna manera. Lo que no me gustaría sería pasar por situaciones difíciles y que en esas situaciones difíciles le haga difícil la vida a otros, ¿no es cierto? Eso sí no me gustaría. Muchísimas gracias, señor Eduardo. Bueno, le agradezco profundamente que haya accedido a esta entrevista. Bueno, Darío, muchísimas gracias a vos, a la gente que nos escuchó, muchísimas gracias por haberme permitido algún tipo de reflexiones. Si no he sido claro, le pido mis disculpas. Y a la gente de la radio que también nos permite visitar esta casa, que por cierto nunca la había visitado, así que me alegra mucho hacerlo. Muchísimas gracias y buena vida. Bueno, gracias. Lo que podemos desearnos mejor. Sí, cierto.